Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo este primer video sobre obstrucción intestinal en donde vamos a hablar principalmente de la definición, la clasificación, la epidemiología y la etiología de la obstrucción intestinal. En cuanto a su definición, esta es la interrupción del paso del contenido en cualquier parte de la distribución del tubo digestivo. Se pueden clasificar en mecánicas o funcionales, las mecánicas siendo totales o parciales y las funcionales siendo las mismas ilioparalíticos o adinámicas. También se pueden clasificar según su extensión, siendo simples cuando hay obstrucción en un solo punto del intestino o siendo en asa cerrada cuando hay obstrucción en dos o más de estos puntos. Otra forma es respecto de la causa de la obstrucción referente a la pared y pueden ser intrínsecas, extrínsecas o extraluminales. Las intrínsecas son aquellas que nacen dentro de la pared. Algunos ejemplos son las neoplasias, la diverticulitis, la enfermedad de Crohn, la estenosis y las atresias, siendo las más comunes las neoplasias y la diverticulitis. Las extrínsecas son aquellas que tienen una causa por fuera de la pared. Sus principales ejemplos son las adherencias, las bridas, los vólvulos y las hernias, siendo los más comunes las bridas y las adherencias. Y las intraluminales son aquellas que tienen una causa dentro de la luz del intestino. Sus principales ejemplos son los cálculos, el ilio meconial, la intususcepción y los parásitos. Y por último se pueden clasificar según su localización. Pueden ser altas desde la boca hasta el ángulo de Treis, medias desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal y bajas de la válvula ileocecal hasta el ano. Resulta que esta es una clasificación no clínica ni quirúrgica debido a que esta parte media se considera embriológica debido al intestino medio primitivo. También se utiliza una clasificación simplemente de altas y bajas dependiendo de si va de la boca al ángulo de Treis como altas y bajas del ángulo de Treis hasta el ano. En cuanto a la epidemiología, vamos a dividir en tres grandes grupos: los recién nacidos, los lactantes y las personas adultas. En los recién nacidos de los 0 a los 28 días de nacidos, las principales causas son el ilio meconial y las atresias yeyuno y leales. En cuanto a los lactantes de los 28 días hasta los 2 años de edad, también tenemos dos características o dos principales causas. La primera es la enfermedad de Hirschsprung o megacolona ganglionar y la segunda es la invaginación o la intususcepción. El cuadro clínico de esta intususcepción es un niño que llora, asociado al llanto tiene deposiciones con sangre y luego se calma. Estos dolores son intermitentes debido a que el dolor ocurre solamente cuando aumenta el peristaltismo con el alimento, debido a que con cada aumento del peristaltismo se invagina un poco más el intestino delgado sobre el intestino grueso. Esto también tiene un signo clínico llamado las heces en jalea de grosella, que ya son un signo crónico de sufrimiento de la mucosa del intestino, ¿ya? Hay que recordar también que los principales factores de riesgo para intususcepción en estos niños son o las infecciones por adenovirus o la vacuna de rotavirus, debido a que aumenta o produce una hiperplasia entre las placas de Peyer y que su localización por lo general en el 80% de los casos es ileocecal. En ese tercer grupo etario de los adultos podemos dividir a los adultos menores a 50 años y a los adultos mayores a 50 años. En aquellos menores a 50 años hay que tener siempre en cuenta si tienen o no tienen cirugías previas. En caso de que las tengan, la mayor causa de obstrucción intestinal es adherencias o bridas. En caso de que no tengan cirugías previas hay que pensar en hernias. En los mayores a 50 años la principal causa es vólvulo del sigmoides seguido de cáncer de colon y de recto. Hay que tener en cuenta entonces que en pacientes menores a 50 años las principales causas son del intestino delgado y en mayores de 50 años del intestino grueso. Y por último, en cuanto a la etiología, es importante recordar que son mucho más frecuentes las causas mecánicas que las funcionales, que son más frecuentes las causas en el intestino delgado que en el intestino grueso, y que también la principal causa son las que tengan antecedentes quirúrgicos como las bridas y las adherencias. Y como último dato, sería importante conocer cuáles son las causas que pueden producir este ilio paralítico o funcional. Aquí van nemoctenias sobre las 5 P's, las cuales son hipocalemia, trabajo de parto, fractura de pelvis, peritonitis y trabajo perioperatorio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos una cirugía abierta, la manipulación del intestino delgado puede producir un ilio paralítico más o menos de 6 horas, la manipulación del estómago hasta 24 horas y del intestino grueso de 3 a 5 días. Es una causa que hay que recordar.